Respecto de lo que ha ocurrido me estaban dando una instrucción, por eso como que me quedé, no es que haya tenido un cortocircuito Las dos mental, cosas, las dos cosas, las sí. dos, que me llegó la instrucción y quedé ahí como congelado. No, pero tenemos a esta hora en línea a la abogada Silvana del Valle para comentar un poco, ¿no?, respecto de lo que fue esta noticia que a muchos y muchas alegró previo, en la víspera de la Navidad, el indulto presidencial a Katy Hurtado. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender este llamado. Hola, muy buen día. Gracias a ustedes también por estar interesados en esta noticia. Sí, abogada, no sé, estamos profundamente agradecidos que nos haya atendido a esta hora de la mañana, pero le quería pedir un favor extra, si se pudiera acercar lo más posible al teléfono para escucharla mejor, porque la estamos escuchando ahí como con un poco de como lejana, y para poder tener su reacción ahí. ¿Sí se escucha mejor? Ahí la escuchamos mucho mejor, abogada. Preguntarle en primer lugar, ¿no?, respecto de lo que fue esta decisión del presidente Gabriel Boric y cómo lo reciben ahí en la red. Bueno, nosotras estamos profundamente satisfechas tras muchísimo tiempo de trabajo para obtener este indulto y estamos muy contentas por Katy, principalmente por ella, porque después de muchas situaciones en las que ella tuvo que vivir, finalmente puede estar junto a su familia. Sí, Silvana, buenos días. Patricio López por acá. Sí, muy buen día. Sí, bueno, ¿qué reflexión podrías hacer sobre la cuestión más general? Porque que una persona haya sido condenada a 20 años de cárcel, pero que sin embargo para un sector importante de la sociedad, en vez de merecer esa sanción, merezca un indulto, creo que da para reflexionar respecto a la relación entre el concepto de justicia y nuestras instituciones. Lo diría como en un plano bien general, ¿no? Bueno, tú que has seguido el caso, Silvana, hace tanto tiempo, ¿qué reflexión podrías hacer? Sí, a ver, lo que ocurre es que en definitiva en Chile el sistema jurisdiccional sigue estando al debe en cuanto a la violencia hacia las mujeres. Pero no solamente el sistema jurisdiccional, sino que toda la institucionalidad estatal y también la sociedad en general está con un problema grave de comprensión aún de la situación de la violencia hacia las mujeres, porque Katy es el paradigma, representa al continuo de violencia que vivimos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida. Ella tiene una vida de violencia previa a su condena que la empuja justamente a tomar una decisión muy triste y que tiene que ver con que ella, como muchas mujeres desgraciadamente, no pueden ellas, disculpen que justo me sonó una alarma. No te preocupes. Cosas que ocurren en las mañanas. Sí. Momentito, si no puedo volver a la llamada, algo pasa. Sí. Te estamos escuchando atentamente, Silvana. Ahí sí. ¿Aló, me escucha? Sí, perfecto. Sí, lo que le decía era que justamente ella representa este continuo de violencia porque ella toma una decisión producto de toda una vida de violencia que la lleva a tener la idea, que es bastante real, de que ella no va a obtener protección por parte del Estado. Entonces, generar una denuncia, solicitar cuidados, protección, no es algo que para ella resulte factible en el momento en que ocurre la situación. Y eso luego se suma a toda una violencia institucional que recibe desde el momento en que ella se entrega y en el momento en que ella comienza a ser en definitiva sujeto de investigación, porque ni las policías, ni el Servicio Médico Legal, ni el Ministerio Público, ni los tribunales de justicia fueron capaces de analizar los hechos en los que ella estaba involucrada con una perspectiva de género, tal como lo mandatan los tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a generar una justicia con un enfoque diferente al que se está viendo hasta el día de hoy. Entonces, las normas que ya existen, como es la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, no son observadas por ninguno de estos entes estatales de manera correcta y entonces los medios probatorios que se utilizan llevan hacia una condena que no solamente no debió haber ocurrido, sino que además es mucho más grave de la que podría haber sucedido en otras circunstancias con algún imputado varón.
De hecho, siguen existiendo mujeres que se defienden, disidencias que se defienden y que siguen siendo sus casos abordados sin mirar cómo es que una persona se defiende perteneciendo a estos grupos. Entonces, y luego obviamente todo lo que sucede con posterioridad, Katy sigue siendo víctima luego de ser apresada de varias otras formas de violencia institucional gravísimas. Entonces, en definitiva, todo lo que le sucedió a ella es la muestra viviente de que el Estado de Chile y la sociedad completa en realidad todavía está al debe, como decía al principio, en comprender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres y en tener herramientas y en tener formas o prácticas para poder erradicarla. Ujú. Abogada, ¿qué cambios se requieren para que casos como el de Katy no se repitan? ¿O basta con una Claro. interpretación correcta por parte de quienes tienen que hacer estas interpretaciones de lo que ya está en la ley? ¿O una mezcla de ambas? ¿Cómo lo ve usted? Es que sí, una mezcla de ambas, por cuanto la tolerancia a la violencia hacia la mujer está en la base del constructo social. Entonces es una cuestión que es mucho más que la aplicación o no de una ley o no. Entonces, viene desde la educación en primera infancia en adelante y también en la formación profesional. Aquí tenemos una serie de profesionales que se vieron involucrados en la investigación y también en el proceso judicial que claramente no tuvieron capacitación en derechos humanos y capacitación en derechos humanos de las mujeres y las infancias. Ocurre que, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, las falencias que ocurrieron durante la investigación y el proceso judicial es que, como ya es sabido y lo hemos expresado varias veces, el psiquiatra que realiza el informe para el caso de Katy, si bien es un informe positivo, en cierto modo, porque explica algunas de las cuestiones que tienen que ver con las motivaciones de Katy para tomar la decisión que tomó, es un informe de carácter estándar, casi copiado y pegado de otros procesos judiciales, y esa persona que hace ese informe, que es un profesional psiquiatra, médico psiquiatra del Servicio Médico Legal, es una persona que hoy está condenada por femicidio. Entonces, cuando todo el entramado del Servicio Médico Legal no es capaz de filtrar el tipo de persona que está generando este trabajo y que hoy día, al día de hoy, 2024, todavía no es reemplazada esa persona en el servicio médico legal, estamos diciendo que todo el entramado estatal está con insuficiencias en cuanto a su capacitación, formación y generación de filtros para poder tomar en consideración el trabajo con una perspectiva de género. Sí, estamos conversando esta hora con la abogada Silvana del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Para finalizar esta entrevista, Silvana, ¿qué es lo que podríamos sacar en limpio si es que entráramos en esta lógica de más allá de los dolores que este caso ha significado, que ojalá pudiera servir para algo, ¿no? Sí. ¿Qué lección podríamos sacar como país que nos permitiera no seguir hablando de casos como estos en 5 años más, 10 años más, en fin? A ver, yo creo que una primera gran, no sé si es lección o un primer gran resultado de lo que hemos estado viviendo durante estos días con el indulto a doña Katy es que las organizaciones feministas y de mujeres hemos demostrado que organizadas tenemos en nuestras manos un poder muy importante, el cual no tiene que ver con que se haya dado o no el indulto, sino con el que nosotras, por un trabajo, yo diría hasta hormiguita, hemos ido generando conciencia dentro de todas las situaciones que están pasando, porque además el tema de la violencia hacia las mujeres, en particular de la violencia sexual, es un asunto que está todavía muy presente en nuestras vidas y nosotras seguimos trabajando, luchando y generando conciencia sobre la violencia en términos generales, no solamente la violencia femicida, sino que de otro tipo. Entonces creo que un primer resultado de esta situación o una primera demostración es que nosotras como movimiento feminista, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones aliadas
y mujeres sueltas también, como decimos normalmente en el feminismo, hemos logrado un trabajo constante, permanente y obtener que se generara, al menos en las autoridades, una conciencia sobre cómo ocurren las situaciones de violencia hacia las mujeres. Y por otro lado, creo que un resultado bastante positivo de toda esta gestión y de todo este trabajo es que al nosotras acercarnos a parlamentarias de todas las bancadas, comenzamos a generar en ellas y en algunas personas que nunca se habían planteado este tipo de cuestiones, empezamos a generar un cambio en la conciencia. Hoy día hemos visto y con mucha satisfacción cómo es que parlamentarias y también parlamentarios y algunos actores políticos de todas las índoles han estado ya generando opiniones más reflexivas de lo que antes generaban respecto de la violencia hacia las mujeres. Me parece que eso es un gran avance, porque definitivamente necesitamos la generación de leyes y políticas públicas que sean diferentes a las que actualmente existen y que se vayan reforzando aquellas que ya nos están permitiendo generar un trabajo para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esos dos grandes resultados me parece que son muy importantes. También creo que es muy, muy relevante que la sociedad, más allá de que aún esto podría ser debatible para algunas personas, pueda comprender que una persona como Katy podría encontrarse ante una situación como esta sin perjuicio de sus vivencias, es decir, cualquiera podríamos ser Katy y enfrentarnos ante una decisión como esta. Entonces eso me parece a mí que es muy relevante porque la sociedad en su conjunto, creo yo, hace algunos 10 años atrás, por lo menos quizás 5 años atrás inclusive, no estaba hablando de estos temas como hoy día sí lo está haciendo, gracias a todo este trabajo, como decíamos ya de años, que las organizaciones feministas hemos establecido para poder generar una apertura en la conciencia, y esperamos que también eso, como resultado a mediano o largo plazo, implique que esta concientización también esté presente en relación a la formación de las personas, es decir, a la educación en los hogares, la formación formal e informal, en los colegios, en todas partes, porque la violencia sigue siendo parte muy importante, desgraciadamente, de nuestras vidas. Abogada Silvana del Valle, como siempre, muchas gracias por haber atendido este llamado y la esperamos pronto, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Silvana, que tengas un buen día. Gracias, ustedes también. 8:10, rápidamente hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros que tenemos más temas que conversar.